¿Qué onda? ¿Cómo le va a la gentuza? Perdón por la demora, pero bueno, entre que terminé de cenar y todo eso, pues se hizo un poquito más tarde. Am, Vamos a continuar de una, no tengo mucho que contar hoy. Bueno, sí, en el juego tengo que seguir interrogando gente y no sé qué más va a pasar acá. No sé cuánto me faltará en general. Pero bueno, vamos a ver. Hoy está lloviendo como la puta madre. Ok, señor. Was there anything else? Si te dije que era un fugitivo en la Moralinter en Martinez. A fugitive? Well, I would say that is very bad indeed. What sort of a fugitive are we talking about here? Tiene bastante serio nivel, viaje corporativo. Tengo la impresión de que se ha infiltrado en varios lugares. Creo que lo del viaje corporativo. That is extremely serious. Corporate espionage may technically be legal in Revachol, but Legal. elsewhere it's a very high-level offense. Legal, imagínate que es legal. It violates a number of international agreements, in particular the First La Charte Accord. This fugitive must be turned over to the ICP immediately. Have you apprehended them already? A moment, if you don't mind, sir. You do realize what you're doing, don't you? Of course, you're turning over a dangerous lawbreaker. You're dooming a young woman in an hour of desperation. Oh, yo no quería decir esto. Very real trouble. I won't tell you how to do your job, but remember, this is an RCM matter. Make sure you weigh your next words carefully. He won't tell you how to do your job, but a good police officer knows when to listen to his partner. When you turn back, the man is looking at you, expectantly. Colgarle el marrón a otra persona. Abusado por un crío. ¿Qué quería? Que se lo diga que era acoso. Of all the names stored in the rusty filing cabinet, that is your hippocampus. The one you pull out is... Cuna, el mocoso que pulió en el patio. A what? A child? What proof do you have that this child is involved in corporate espionage? Su padre es un importante capo de la droga aquí en Martinez. Selling drugs is certainly unfortunate, but what does that have to do with corporate espionage? Ay, no, la cagué. Pero fue divertido. Ay. Was there anything else? Vamos a hacer un repaso porque yo me estaba durmiendo, así que... I'm sorry to say I did. ¿El linchamiento? Sí. He didn't see the hanging. He saw the little show staged by the Hardys. Let him talk. He may know more than even he knows. Desde el principio no te importa. Officer, it's very difficult to describe what I saw that night. It was so surreal to me, like in a play. What do you mean, like in a play? It was just so strange. I could barely comprehend what was happening. I was on the balcony when it happened, getting some fresh air. I remember that first they came in, carrying what looked like a body. And then I saw all the surrounding windows go dead, one by one. That's when I understood. I should not be seeing this. That lines up with previous testimony, doesn't it? Well done, detective. Fíjate, caballero, creo que ya me llegó una idea. Hago más esta Only that there were about 8 or 10. I couldn't make out anything. It was so dark. And it was quiet. Quietest lynching I've ever heard of, let alone heard. But I suspect you knew that already. I can't say I'm surprised. The fine reputation of the men and women serving in the RCM is well-deserved. ¿Qué hace un funcionario como tú, Martinez? The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled.
The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. Vale, pero ¿qué haces aquí en este departamento? Well, I'm renovating it. It is an interesting project. The building used to be a 12-story skyscraper before the cannons took the top 4 stories off. This, of course, happened when the coalition forces landed here. You could say I'm undoing some of the material damage the international community caused when we arrived here. Entonces sos un burócrata. Yes, as I said before, I'm a commissioner from Sur-la-Clé working for the Institute of Price Stability. This is one of the main projects of the Moral Inter. Entonces, ¿qué es esta comunidad internacional a la que hablas? La communauté internationale is what Revacholians colloquially call the coalition. In other words, the nations that stopped the disaster of the revolution. ¿Y qué es la estabilización de precios? It is the most important thing. Eso no me dice nada. It's the central goal of any sound monetary policy. Maintaining the price stability is essential to maintaining high Cosa gracia al levels of acento economic francés activity, que hace este tipo. which is essential for maintaining high levels of employment, which is essential for maintaining the social stability. Basically, it makes sure the price of bread doesn't change. Précisément. Too much inflation, bread becomes too expensive. Too much deflation, it becomes too cheap for bakers to produce. That's why the Institute of Price Stability works to keep inflation just below 2%. ¿Por debajo del 2% de qué? But not too far below, no. Too below is also bad. Below, but close to 2%. No me respondiste la The pregunta. coalition believes in the importance of informing the public about the benefits of the price stability. Transparency is one of our principles. Would you like an informational pamphlet? ¿Por qué no? Dame uno. A sound monetary policy is essential for addressing uncertainty. Stability is the raison d'être of the Moral Inter. It's the reason why I identify as a moralist. But oh, I don't have my leaflets on me today. That's too bad. You can always call our information line. Bueno, no lo tenía Making al final. information available is part of the Moral Intern's commitment to transparency. Ya he hablado de la moral inter, pero quiero saber más. It's the International Organization for Moralists, hence Moralist International. The Institute of Price Stability is just one of its many mind babies, as is the coalition. Mira, Kim, si no lo he entendido mal, somos las putitas de moral inter, entonces, ¿no? Doing one's job doesn't automatically make one anyone's bitch. Besides, there are more nefarious powers to work for than the moral intern. ¿Sos moralista? But of course, ¿Pero por qué? because moralists believe in a normal, stable world governed by democratic values. Teniente, ¿vos sos moralista? Me? I'm a lieutenant of the RCM, dedicated to maintaining law No me and jodí la order in pregunta, Borracho. A very moralist answer. The lieutenant is practiced in the art of putting on a show for one's superiors. ¿Pero qué es un mundo normal y estable? The Occident is part of the normal world. Oranje, Sur-la-Clé, A mí Martínez no me parece ni muy normal ni estable. Martinez? No. Martinez is something else. ¿Y qué me decís del resto de Ravallol? ¿Es parte del mundo normal? Revachol is generally difficult. It's led by an interim government, which means it hasn't yet achieved full democracy. But they are working towards it. You're all doing very well here, relatively speaking. No creo que yo sea moralista. El moralismo parece increíblemente aburrido. Yo soy un hombre de acción. Moralismo es la ideología de los ocupantes extranjeros. Ravallol debe ser gobernado por los ravallolianos. La democracia será una farsa sin sentido mientras la clase trabajadora esté bajo el yugo del capital. Si cada vez que hablo con la gente elijo la opción D, ninguna de las anteriores, ¿eso es moralismo? Is this option D usually the most reasonable answer? Eso debe ser la más aburrida. Sí, todo lo demás es super extremo. Es como si viviera rodeado de lunáticos. Sounds like you're a moralist indeed, my friend. Welcome. Moralism is all about compromise and achieving the achievable. It's pragmatic, realistic, and level-headed. An ideology for doers. Are you a doer, my friend? It looks to me like you are. Now, enough of this delightful political interlude. Was there anything else you wanted to ask? Háblame de Sur-la-Clé. What's there to say? Sur-la-Clé is a modern, urbanized country that measures very high on the Human Development and Freedom Index. Mostly, though,
It's known as the executive heart of EPIS. Epis. Llegó mi suscriptor favorito. ¿Cómo está, Eric? ¿Todo bien? Moreover, it is a great sponsor of less emerged countries. Borracho is only one of its many darlings whose progress it supports and cherishes. Y que convierte a Borracho en la querida de Sur-la-Clé. Because a great percentage of Rivacho's culture hails from Sur-la-Clé. Its language, its people, its cuisine even. Or at least in the downtown La Delta area. Jamrock and other parts of the international zone have been mercifully spared of Sur-la-Clé's love for meatballs and mashed potatoes. Oh, spaghetti and meatballs. Háblame de Oranje. Oranje is an exemplary nation who, as a core member of EPIS, contributes 28% of our annual budget. Next to Sur-la-Clé, Oranje is probably the most prominent member of the international community. Llegué triste, XD, nunca había noticia, el mundo se va a la verga. Ah, no, yo no sigo ninguna noticia. Yo lo único que tengo es Twitter y me entero de ciertas cosas ahí, hasta cierto punto. Pero no me sirve, la verdad, que estar muy pendiente de lo que pasa globalmente fuera de los ámbitos que sigo, como puede ser, no sé, entretenimiento, no, manga, cine, anime un poco, también videojuegos. Fuera de eso, y fútbol, que ya es suficiente también mala sangre me hago con el fútbol. No suelo estar pendiente de los demás. Es más, no borro Twitter porque hay fanart en Twitter, porque si no Twitter es tóxico, lo borraría a la mierda, pero hay muchos artistas en Twitter, ¿eh? Y gente divertida genuina, así que no lo voy a borrar. Oranje's economy is one of the most advanced in the world. It has successfully transitioned from heavy industry to advanced services and generally acts as an engine for sustainable change in the international community. ¿No podrías hablar como una persona normal? About what? Sobre Oriane, dime, ¿qué clase de estado es? Oh, it's very urban and very well organized. Their streets are clean, their horse cars run on time, the people are polite and efficient. Like I said, they are an example for less emerged nations to follow. If he knows so much about Oranje, maybe he also knows about Oranje's mercenaries. Basta negociar otra cosa. Whatever you wish, officer. ¿Y si te dijera que un fugitivo en la moral intern Martinez? A fugitive? Well, I would say that is very bad indeed. Not super. What sort of a fugitive are we talking about here? Tengo la impresión de que se ha filtrado en varios lugares. That could be quite bad, depending on what sort of place you're talking about. ¿Y si te dijera que en la sede internacional de una gran corporación? That is extremely serious. Corporate espionage may technically be legal in Revachol, but elsewhere it's a very high-level offense. It violates a number of international agreements. In particular, Por no jugar juego que te digo. Accord. Faber, ¿cómo estás, querida? ¿Sabes qué? Acabo de dar el comentario perfecto. Viste en la tecla. Jugué Subnautica por vos, mija. Y me gustó. Y voy a jugar un Spoken por vos. ¿Vos crees que juego un fucking juego de 20 minutos que no lo juega ni su madre? No voy a jugarlo en stream. ¿Qué hago con 20 minutos de contenido en un stream? ¿Tengo que hacer una recopilación de 50 juegos de 20 minutos? ¿Y ahí lo incluyo? Mija, please. Aparte, si no, después crees que juegue Roblox. No voy a jugar Roblox. Jesus. Te odio. Hueles a potos. Chao, bueno, chao, Fede. Vos también, vos olés a 3 potos. Fusionados en uno. El juego que ella quiere que juegue, ¿cómo era que se llamaba? Bad Parenting. No tengo ni idea de... No tengo ni puta idea de qué carajo es, ni siquiera. Lo jugás por 20 minutos más. Lo jugaba, hacía 2 playthroughs, hacía 40 minutos jugando la misma cosa nomás. ¿Cómo te atreves? Y bueno, atreviéndome. De una, así. ¿O no, Brownie? Pobre perro, lo desperté. This fugitive must be turned over to the ICP immediately. Have you apprehended them already?
A moment, if you don't mind, sir. You do realize what you're doing, don't you? Of course, you're turning over a dangerous lawbreaker. You're dooming a young woman in her hour of desperation. Very real. I won't tell you how to do it. He won't tell you how. When you turn back, the man is looking at you expectantly. I understand that you are here to investigate a murder, but I must impress upon you the seriousness of this matter. Thousands of corporate secrets may be at stake here. I shudder to think what damage that might do to the international markets. It's certainly serious, sir. But there's also the question of jurisdiction. The Wayfarer Act places certain strictures on what matters the RCM may involve itself in. Hola. Mira la cámara, gordito. Hola. Mira. Allá. Brownie Mansion, let's go. Hola, gordito. Oh, mi amor. También está Dibu, pero Dibu está en... ¿Cómo se llama? En otra habitación. Gordito, él quiere seguir durmiendo, pobrecito. Brownie, soy tu fan. No sé por qué siento que el amigo de los domingos me cae mal, quizás es su forma de hablar. Sí, es francés. Bueno, ahí te llevo de vuelta. Oh. Brownie, te amo. Pero vos ya tenés un perro. ¿No puedes amar a tu perro? ¿Tienes que amar al ex perro de alguien más? O sea, yo entiendo, Brownie, es un crack, pero... Yo tenía uno y ya pasó mejor vida. ¿Tenías un salchicha también? Son hermosos los salchichas. Mis condolencias por el pobrecito. ¿Fue hace mucho? Los perros deberían vivir deberían vivir la misma cantidad de tiempo que vive su dueño. Tienen que morir juntos. No pueden morir antes. Qué cosa tan perfecta ese perro tuyo. Me suscribo para suscribirme otra vez. Doble sub. Es único, inigualable. Por acá me han dicho el tarot, mi querido Kim. Es algo bastante serio, señor mío. Pero también hay que tener en cuenta la jurisdicción. La ley del viadante impone ciertas restricciones respecto a los asuntos de lo que la MCR puede o no involucrar. You're right, of course. What use are protocols if you don't follow them? I only pray that the ICP apprehends this fugitive before more corporate secrets are lost. Now, was there anything else you wish to discuss? El hombre que lincharon era de Orañe. Oh, that's unusual. The Oraniers are not the kind of people you associate with heinous crimes. It's such an upstanding and responsible country. Yo no describiría así a ese tío. Well, certainly one cannot rely simply on generalizations. That would go against our commitment to individual freedom. Pero cerra el orto, señor. And, of course, any loss of life is a tragedy. So tell me, what have you learned about the victim? Ahora tengo uno llamado Orión, que es negro, pero me jode la paciencia, quiere jugar a las 12 de la noche. Oh, qué hijo de puta. Buen nombre, por cierto, me gusta el nombre Orión. Para un perro, sobre todo, queda muy piola. Claramente me parece que ese perro debe estar necesitadísimo de descargar energía. No sé si no sé si tendrás la oportunidad de hacerlo jugar más temprano, capaz. Hay que arreglarle el ciclo del sueño a ese perro. Jugarle todo de día así. Cosa que a las 8 de la noche ya esté muerto y no se despierte hasta dentro de 10 horas más. 12 horas más. No, igual viste que los cachorros son hiperactivos. Pasa. Este es un pajero desde siempre prácticamente. Lo que duerme todo el día. Sí, bueno, pero bien que cuando no duerme está rompiéndote un poco los quinotos, mija. Era un chico de origen humilde antes de que el gobierno de Israel lo enrolase en una academia militar. Era un hijo de puta y un asesino. Officer, you shouldn't speak ill of the dead. No pasa nada, fue el que me lo dijo. So you spoke with the victim before he died? No, fue después. The man gives the lieutenant a nervous look. The lieutenant raises his eyebrows as though he'd stopped
paying attention. Como diciendo, Your partner's doing you a favor by pretending not to have heard your insane ramblings. eso es todo, eso es lo que era. As I said, the loss of any life is terrible, no matter who the person may have been. I do hope you're able to bring his killer or killers to justice. We must show that the rule of law still applies, even in Rivachol. ¿Qué puedes contar de tu amigo? Ah, my friend. My friend is a good young man. His family immigrated here from Kedra, and life has not been easy for him. But he understands the importance of education. He has taken his future into his own hands, and that's all that matters. ¿Cómo se hicieron amigos? How did any of us become friends? Bad things ¿Hablando? happening on the Insulindian Peninsula? Oil platforms ablaze in the night? Ah, bueno, ustedes Civil fueron por wars el lado lasted del for trauma, years. está bien. Finally, the international community is forced to step in. Nadie entabla amistad de esa manera. Au contraire, it's how millions of people end up where they are, What? meeting the people they meet. It's how I came here, and my friend too. Ok, todavía no me dijiste quién es. Sorry, who? Tu amigo, el fumador del balcón, estábamos hablando de él. But I told you, officer. He's a bright young man here to pursue his education. Education is the foundation of our future, especially the arts. It is a cornerstone of our civilization. Vale, pero ¿cuál es su verdadero nombre? Officer, you have to understand. I can't give you his personal information. I'm sure you have your own methods and databases, right? Please don't put me in this situation. Así que todo cuanto puedes decirme de él es que está aquí para estudiar arte. He's deeply enmeshed in the study of the fine arts, yes. ¿Qué arte? He's a truly free spirit. He likes all the arts. Perhaps Es un graphic comodín, le gusta todo. printmaking, who knows? The world is open wide for a talented youth. Realmente sea fotógrafo porno. Es arte. El mío juega todo el día, sale en la tarde a pasear, viene y descansa y se pone a correr como salvaje. Me muere el pie y corre, ladra y corre. Cuando era cachorro era peor. Quería jugar a las 3. ¿A las 3 de la mañana quería jugar? O sea que ya no es cachorro. Oh, mierda. Morderte el pie, ay Dios. Bueno, yo con Brownie a mí siempre me ha gustado mucho. Cuando antes era más de jugar él, yo le jugaba con las manos, ¿viste? Y iba haciendo así, que me las persigue y con la boquita iba queriendo morder alguna de las dos. Y a veces yo le dejaba que me agarre la mano. Y suavecito, hacía como que la mordisqueaba y apretaba. Bien suavecito, súper mega suavecito. Y ¿cómo se llama esto? Y no sé, siempre me generó cosita graciosa esa sensación. Porque claro, tiene una boca tan chiquita, tan chiquitito, y como que te hace... Un cutie pie. ¿Qué haces solo en este apartamento? I'm just enjoying the view. ¿Qué vista si no se ve una pija? Listen, The baby is crying in the neighboring El apartments. bebé de alguien está llorando. no, listen. Ok. Está hablando de perros, hace serio que no tengo perros. Hola Daniel, sí, estábamos hablando justo de perros. Yo porque tuve un cameo de mi perrito hace un rato. Y también surgió el perro que tiene Erika actualmente. Vos, Dani, ¿qué onda? ¿No tenés mascota desde que se fue por ahí tu última? ¿A eso te estás refiriendo? Yo, por ejemplo, me tomé un año de tiempo entre que se haya fallecido mi perra anterior justamente a Brownie, con la que estuve como 12 años casi, 11, 12 años. Y les pedí a mi hijo que esperásemos aunque sea un año para tener otro perro porque, bueno, yo crecí con esa perra y bueno, era como que quiero tomarme un tiempo, ¿viste? Y cuando lo tuve fue como, qué falta que hacía tener a un perrito. Un amor. Hace casi 20 años. Boludo, 20 años. Igual te puedo entender porque hay mascotas que son tan especiales que sí, no quieres saber nada. Pero 20 años. ¿Y que no tenés no tuviste ningún tipo de mascota? Tipo, no sé, capaz que después agregaste un gato, canario. The Insulindian Bay.
Estamos hablando de tu amigo. My por eso. friend comes and goes. I'm sure you've seen him around. He's a busy bee. Es vagancia, además de pedo me puedo cuidar yo. Ah, vale, entendible. Sí, no, las mascotas son mantenibles. Hay que mantenerlas. Hay que mantenerlas. Si, no que, si, mira, si vos querés tener una mascota pero no tener que cuidarla, conseguite un maniquí. No sé qué va, iba a decir un pescado, pero en el momento lo pensé y dije, no, para los pescados tenés que ponerle la comida en la fucking fuente porque si no se cagan muriendo. Sí, no. I don't know. Carajos que Kedra is a candidate member of APIS. But, between you and me, their potential membership is a more contentious issue. Ahí está, tenés que conseguirte una araña, una tarántula, ¿viste? Total, esas se comen con lo que sea, no se comen a cualquier bicho, te pueden comer a vos. Conseguir un caracol. ¿Tú has visto alguna vez que un caracol se enferme? ¿Alguna vez un caracol hizo algo? Tipo, aparte que tenés que ponerle hojas, tenés que darle de comer igual. Hojas. Una roca de mascota. Ah, ¿cómo se llamaba? Había un juego que tenía un pendejo que tenía una piedrita juguete que era como su amigo imaginario. Creo que Henry se llamaba la piedra. Hace una referencia a Mori, ahí está. That it's never going to happen. They entered negotiations in 21 and it's been pending ever since. Las arañas se enferman. ¿Te imaginas un veterinario de arañas? Bueno, si no querés una araña, porque se puede enfermar, un escorpión. ¿Para cómo mierda se enferma una araña? ¿Estornuda? Hace... No sé. Que te diga que no es que tenemos que operar a tu araña. Esta araña está embarazada de 5 arañitas dentro y tiene que hacer una cesárea. Así que vamos a tener que abrirle el culo. It's warm. It's also known for its mandarin trees and dust storms from Supramundi. Kedra's an emerging market, but it still has a long way to go. Maybe that's why my friend's menage decided to emigrate. I'm all ears, officer. Todo lo que necesito. Of course. I'm glad I... Al fin se cayó este pelotudo. No me dio nada útil, la verdad. Lo más cerca de una mascota que estuve fue una impresión 3D de un headcrab. ¿En serio? O sea, mira, el aguante los headcrabs. Son bastante divertidos como se ven. ¿Y qué tamaño real la impresión del headcrab? Porque si es así, respect, bro. Es cada ácaros que les chupan el alma. ¿Qué? ¿En serio las arañas? Ya de por sí las arañas son muy pequeñas, imagínate un par de chupotes de la vida. ¿Cómo una sanguijuela entonces? Ay Dios. Estaba pero no tenía ganas de explicar qué mierda era. Ah, claro, porque claro, una cosa tan grande, toda la gente diciendo, ¡uy, eso qué es! ¡Uy, esto qué es! Y... Sí, no da, no da. Che, ¿por qué mierda? Si Discord está abierto, ¿por qué el Reactive está ahí poniéndose como un pelotudo al costado del stream? Haciéndote cuenta como que, jaja, estoy queriendo cargar lo que no existe. Dios. Ok. Alguien va por ahí, pasa por gente por un turno de preguntar gente con eso acerca de la antigua lonja a partir de las 22 para recuperarlo. Paseo marítimo, más allá de la aldea pesquera. Ok, tengo que volver a hacer. Es mi gato, es especial. ¿What? ¿De qué estás hablando? What do you mean? Es un gato siamés. Momento retraso. Decías que elegías que ver a tu gato. Sí, es un gato mutado. Experimentaste usando plutonio. Es un gato llame. Vamos a guardar.
Plutonio referencia, lapsus mental. Ah, claro, porque dije plutonio. No puedo esperar a ver a que sea jueves y poder jugar al fin el de Plutonio Experiment. Legendario. Legendario Plutonio. A ver. Aquí no hay nadie. Ah, y dijo el paseo marítimo igual, debe ser acá arriba. Por acá. Igual faltan 2 minutos todavía, no apareció nadie. Should be here, I guess. Es como el LOL pero de misterio. ¿Estás hablando de League of Legends? ¿Cómo se va a aparecer? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que Plutonia te va a aparecer al League of Legends pero como si fuera un juego de misterio? That doesn't make any sense. No, me imaginaba que era chiste, pero es como... Me estás queriendo literalmente descolocar duro, boludo. Yes? Excuse me? No, eso no sé. You have a distinctive way of walking. If I were to walk in front of you, we would surely collide. A moment passes. The ¿Sabes algo lieutenant curioso? Si donde glances vivo at the hubiera costas, después se sportswatch pasaría a mi on his pueblo. wrist. ¿En serio? Y mirá, está inspirado en múltiples cosas del mundo real, como las diferentes culturas y los acentos, ¿no? Así que sería muy interesante que justo tu pueblo haya sido referenciado. Igual lo dudo porque creo que los creadores son polacos. Así que no sé. ¿Está peor con este? Ah, vos hablas por lo acabado por la vida. Ok. Bien, vamos bien. Buenas referencias, La experiencia típica polaca. ¿Está peor el juego este? Sí, a ver, a mí la verdad que me está gustando mucho y me ha enganchado. O sea, es un juego de rol a fin de cuentas. Porque tiene tiradas y todo eso y vos elegís solamente qué tipo de diálogos ponerle a tu personaje. No response. Have you tried concentrating? There is a sudden. Estoy The que hacer tiempo con RCM. esto, Not a fan. The RCM deployed. Really? You look Bien. focused on other... Your heart beats twice like a What? fist. The serotonin deficiency makes your teeth clench. Gracias, oh sabio. Sí, The sí. lieutenant blinks, his mouth slightly open, Ok, son las and his 22, body ahora sí tiene que ver. motionless. Bueno, A cuestión que estaba microsecond diciendo, passes. eso, es un juego de rol, tiene tiradas para ciertos diálogos y algunas acciones específicas que pueden ir pasando. Puedes encontrar un montón de boludeces para vestir tu personaje y cambiar ciertas estadísticas, que son los aspectos psicológicos justamente de todo esto, ¿no? La verdad que está bueno. La historia va de una investigación, de un asesinato. Y vos tenés que tratar de resolviéndolo. Y la verdad que está muy bueno. ¿Has jugado a Metro 2033? Lo tengo. Mi viejo sí lo jugó. Después que yo lo compré. Él se jugó los 3 metros. Al 2033. Al Last... no. Last Night. No. El segundo. No me acuerdo cómo se llamaba. Y al Exodus. Los tengo así que tengo los 3, pero no los he jugado yo personalmente todavía. Excuse me, I was lecturing you. I shouldn't have. You should consult a medical professional if you feel that you need help. This habit of dispensing wisdom has been brought to his attention before. He will not think less of you for lashing out. He is trying to curb it. Vale, bien. A moment passes. A ver, aquí no hay nadie. Last Light, sí, exactamente. Este era el nombre. Gracias por recordármelo. Las Wi-Fi caído.
¿Por qué el apodo Wi-Fi caído para Metro? Hoy estoy en estúpido, discúlpenme muchachos, por favor, no entiendo nada. No sé ni dónde estoy viviendo. ¿Y esto? ¿Por qué puedo sacar con una piedra? Ah, mira, plata. Bueno, gracias. Oh, ¿y esto? Tampoco me acuerdo haberlo visto. ¿Qué es esto? Oh, más plata y una camisa. Un polo blanco, mira vos. Esto antes no estaba. Necesitas reacción para Plutonia, sí. Te recomiendo mucho igual que en la saga de Stalker. Es un juego interesante que te da buenos sustos y después te hacen filosofar un rato. Wi-Fi caídos por ti. Ah, porque yo no estaba procesando nada. Estaba en modo estúpido. Puede ser, ahora te entiendo. Stalker también los tengo. Compré en su momento, hace muchos años atrás, pero nunca los jugué. Creo que los... ¿Qué son? ¿3 juegos de Stalker viejos que hay? Si mal no recuerdo. Hacia el sur se alza el paseo marítimo proyectado sobre la gran sombra sobre ti. O sea que sí tengo que ir para aquel lado. Ok. La verdad no voy a cuestionarte el comentario de Wi-Fi caído porque es realista. Me encanta el comentario de la ropa esta, para. Más una retórica. ¿Qué es un polo? Menos una empatía. No, en serio, ¿qué puñetas es un polo? Son bastante como también te recomiendo Project Zombie, ¿lo conoces? Son de campo, son nuevos chetos de Recoleta. Mira, qué casual que estés mencionando todos los juegos que tengo pero no he jugado. Sí, Project Zomboid lo compré eh, para jugarlo con mi amigo Cal. Si no sé si recuerdan haberlo visto jugando conmigo Doom. Eh, pero todavía no nos pusimos nunca a jugarlo. Así que... ya llegará el momento, pero sí, tengo Project Zomboid para jugarlo con mi amigo. En algún momento. What the fuck, ¿dónde está la mensa esta? No aparece. ¿Lo invoqué? ¿Cómo mierda? ¡Hola, Cal! Justo apareciste que te mencioné, what the fuck. Solo para hacerme la vida imposible en el zombito. Sí, le dije que lo compré para poder joderlo, básicamente. Tipo, hacer ruido y hacer una carga para él y joderle la existencia. By the way, encontré Elysium después de mucho buscar. ¿Qué no? Es que alguien dijo Project Zombie y entré. Uy, tengo miedo ya de tus poderes, Cal. ¿Qué carajo? ¿Tenés oído biónico? ¿Para qué más me dijo? Él dice que encontró Elysium después de mucho buscar. Mirá. Eh... eh, ¿Qué tan, ¿qué tan actualizado está Elysium? ¿Tiene todos los demonios ya hechos con la versión de la mierda? Project Zomboid es la cosa más sencilla, más horrible de la vida. Cuando crees que todo puede salir bien, el juego te caga la vida. Uy, esto. Más plata, gracias. Hasta ahora he muerto y mucho pain. Cal es un hombre de cultura. Sí. Claro que no lo probé, pero sí probé un mod que se llama Among Us PK3. ¿Qué carajo? ¿Un mod de Among Us en Doom? O sea, lo veo factible, pero... Jaja. Sasipaca. Stop posting about Among Us. I'm tired of seeing it. I was in a server, right? And all they post is about Among Us. My friends on Discord send me memes, my friends on TikTok send me memes.
No me acuerdo cómo era la frase entera, pero qué buen meme. Un meme muy cómico, muy estúpido de esa época. ¡Oh! Lo vi. Acá está el menso. De Doom ya no me sorprende nada, lo que es una prueba de embarazo, ya todo es posible. Sí, no, lo de Doom es increíble la versatilidad de esta mierda. Put your hands where I can see them. ¿Qué es esta cosa? Mirá cómo le cuelgan las tetas, chabón. Hasta por acá las tiene, abajo de mi micrófono le cae prácticamente. Es un urso. ¿Está mandando palanca para las lucecitas de su espalda? ¿What? Who are you? Correr en Doom en una computadora hecha con redstone en Minecraft, así. ¿Qué? Para, eso no estaba enterado. ¿Cómo que correr en Doom dentro de una computadora hecha con redstone? ¿Cómo mierda hicieron, boludo? Pasame ese video, por favor. Típica loca película de terror. Sí, básicamente. Recordatorio que Juancito Karma liberó el código por el que le da... Perdón. Recordatorio que Juancito Karma liberó el código porque le da paja portear el juego. Aguante John Carmack, chabón. Para mí es un ídolo. Es un ídolo de los videojuegos, John Carmack. O sea, es un cago de risa las anécdotas que tiene de cuando era joven. La cantidad de apodos que el internet le ha puesto porque era por el cerebro hipergigante que tiene. Me acuerdo mucho de los videos de Civi. Siempre le inventa un apodo diferente a John Carmack. Correr el Doom en un Tesla, los controles en mover volante y meter cornetazo. Tocando la bocina disparaba, qué genial. Show me your hands. This is the pigs. Show me your hands. Right now! Show me your hands! Right now! Uy, Dios, qué tipa estúpida. Scavenged, battery-powered police lights protrude from her back. The flickering light show reveals a gun in her shaking hand. No te olvides Doom en Doom 2. Bueno, Doom y Doom 2 en Doom Eternal, por ejemplo, también. Que bueno, no es lo mismo, pero ya, funny. Her hand is trembling from some sort of neurodegenerative disease. Está recontraída esta tipa. Madame, please drop the firearm immediately. Kim, ¿a qué le estás apuntando? Está enfrente tuyo, no a tu costado. You shouldn't be here. Something's very wrong with her. She's completely out of control. El sable es solo decorativo, no es una amenaza para usted. Me encanta que siquiera la palanca va a tener que despalancarla de mi capo, porque las tengo en la mano. Kim, el menos miope de la vida. ¿La vieja no puede hablar? Sí, habló recién. El sable es solo decorativo, no es una amenaza para usted. Failure to comply. Suspect is displaying aggression. Officer, under duress! Officer, under duress! Me encanta que el Doom es como el Bad Apple, lo hacen correr en todos lados. Mal, boludo. Literal. Aunque técnicamente Bad Apple es más como Doom porque Doom fue primero. Haha, technicalities. I am the police. No, no, Don't no. move. Yo Don't soy la ley. move. Yo soy la ley. Vos no, vieja mierda. ¿Por qué no está la opción que diga no, yo soy la ley? Bad Apple y Doom, sí. Si mal no recuerdo que eran Doom en átomos. What? What? O sea, yo conozco la de Doom en la heladerita de esas tipo Smart heladeras, ¿no? En esas pantallitas de mierda, las test de embarazo, dentro de un auto, en una calculadora, creo que también lo había hecho correr una vez. Pero como que en átomos. Todo en Doom es opcional. Necesito que haga solo si queremos hablar. Lateral vascular neck restraint. Carotid sleeper. Carotid sleeper. Critically reducing blood from passing through the neck of the suspect. ¿Qué está diciendo? ¿Qué tal, Godzilla? Te invocamos hablando de Doom en un stream de Disco Elysium. Be careful, detective. Don't do anything that might set her off. Ay, no guardé. Esto me dejamos para más We tarde. can't leave. A delirious civilian is pointing a firearm at us. Your Pero quiero firearm. guardar. You need to solve this.
Era una bacteria estomacal. Para, entonces no fue una... O sea, ¿hicieron correr Doom en una bacteria? ¿What? ¿Cómo mierda hacen eso? ¿Cómo mierda eso existe? Un día en el futuro tendremos chips que nos harán correr Doom en sueños. Yo te juro, a mí me encantaría. Imagínate poder simplemente dormir y jugar Doom en tu cabeza. De una, perro. Cada vez hay personajes más raros en este juego. Sí, no, esta tipa apareció recién. Tiene mi arma que yo perdí hace como 5 días atrás. Doom es eterno. Obvio que Doom es eterno. ¿Sabes qué? Fuck it. Hora de recuperar mi arma. She's frantic, Fuck! confused, teetering under all that gear. There's an opening if you just move fast enough. If not, the lieutenant's got her in his sights. Host almighty, don't count on that. You saw the Binoclad can't shoot for shit. Pistolita por D-Boy. Suicide back up. Split-second decision. Eat lead, scumbag. God, I almost blew her head off. What is this? This isn't police issue. Police weapons have bullets. This isn't real. Fallaste, mensa. Che, ¿se quedó tiesa? Police guns always have bullets. What is this? Why did you sell me this? Ah, te cabe, me salió bien, che. Yo tiré una opción de cualquiera y me salió bien. Deberías conseguir una BFG para este detective. Boludo, hablando de la BFG, el otro día, ya hace tiempo en realidad, vi, alguien hizo una réplica, no sé si tamaño real, pero una BFG bien grandota, creo que impresa 3D, que hacía lucecitas y todo, chabón, estaba ¡mua!, de puta madre. ¿Cómo me gustaría? ¿Sabes qué? Me acabo de acordar algo totalmente random, pero ¿sabes qué? Lo voy a mostrar en el navegador. Porque no hay forma de hacerle justicia si simplemente voy a coso, para. Miren, Doom Prime 1 Statue. Para igual puedo mostrar el navegador directamente en vez de la screen per se. Para screen un momento, opera acá. Thingy. Esta cosa. La BFG original se basó en un juguete de la época. Sí, sé que el spray de la BFG es una pistolita de un juguete que la hicieron en un espejo, creo, y por eso queda como así, ¿no? Digamos. Dato hagándome la vida. El primer Game Boy tenía cámara en blanco y negro. ¿Cómo que tenía cámara? Boludo, miren lo que es esto. $1.800 por una estatua que mide... ¿Dónde está? 1 metro... 1,10 m casi de alto, 67 de ancho y 52 de profundidad, creo que se refiere, no sé. Pero mira lo que es esta estatua, chabón. El detalle, no puede ser el detalle de esta mierda. La base está pisando un pinky. Y tiene un montón de las armas, tiene la super escopeta. Con el gancho, obviamente. Mira cómo se ve, chabón. Mira lo que es esto. Mira lo que es la super escopeta. Ay, mamita querida. Oh. Mostrarme las otras armas, hijo de puta. El detalle, chabón. Mira el pinky. La lengua afuera y todo de costado. Es espectacular. Se le ilumina el visor. Ah, acá hay más fotos. No, está espectacular, boludo. Mostrar las demás armas. Juego imágenes de mierda. Ay, Dios, la super escopeta. Me mojo viendo la super escopeta, chabón.
Quiero las fotos de las demás armas, hijos de puta. El Pinky de vuelta. Uy, Dios. Creo que es esto. No puede ser, boludo. Parece una foto. Parece sacado del juego esto. Bro, no me muestra la foto de las demás armas. Ah, acá está. Ultimate Version. Ok, esta es la que tiene. La Ultimate Version es la que te trae todas las armas. Ok. Mirá. El rifle plasma. What the fuck, revivieron las culturas griegos para eso. Y si tenía una cámara que te salía el costo de un riñón, era la cosa más rancia de la vida, pero todo era super pixelado. El Nokia en blanco y negro tenía más resolución que esa cosa. Wow. Y el rifle plasma. La BFG, mirá lo que es la BFG acá también, es enorme. La motosierra. Ojalá tuviera el Dogfish pintado ahí. El Crucible, tiene la espada. La ametralladora, el Heavy Cannon. Es casi todo el arsenal, boludo. Le falta nomás la escopeta común. La balista, la chain gun y el lanzacohetes. Pero igual, es una banda, chabón. Ay, Dios. Amo la estatua, qué cosa más guapa. Tengo como ganas de quedarme por un mes por eso. Chabón, acá es impagable. Esta, la Ultimate, $2.400, chabón. No se puede esto. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Mira lo que es esto, chabón. No. Vamos a dejar de sufrir. Vamos a dejar de sufrir con cosas monetarias inalcanzables, ¿ok? Bueno, vamos al juego. Ya se me quitaron las ganas. Sí, no. She looks devastated. Grab the gun, right now. This might be your only chance. Coger la pistola. No one ever cares anymore. Why would they treat me like this? Lo veremos en tu repisa del próximo stream. En el próximo lo dudo. Pero ojalá, ¿no? Ojalá. Si en algún momento consigo un laburo que me pague ultra bien, ¿sabes qué, no? ¿Sabes cómo la compro y la pongo ahí atrás? De una, bien iluminadita. ¡Mua! ¿Sabes qué? Me hago sicario nomás, boludo. Me hago sicario. Ya está. Compro tres. Le compro una estatua a cada espectador si me hago sicario. ¿Ok? No voy a hacerme sicario. Pasa que aquí el muchacho es humilde, no nos quiere humillar de esa forma. Sí, no, soy recontra humilde. No, por algo tengo 2 vitrinas con cosas y una katana, ¿no? Ahí a la vista, para decorar nomás. No, igual posta, ni se ve una mierda igual lo que hay adentro porque está muy lejos. Oh, yeah. We need to figure out what to do with her now. Nobody's ever around. Nobody ever comes to visit me. Ok, me está dando pena esta vieja. Siento que su vida ya tomó este rumbo. Her scratched skin is warm to the touch, but the person inside doesn't even know you're there. F. Veo que tiene varias figuras en tu repisa, dice Godzilla. ¿Alguna colección? Sí, 2 colecciones per se tengo, llamémoslo. La de este lado son todas cosas de anime y de Star Wars abajo. Y de este otro lado es puro Bionicle. De acá, mira, pará. No se va a poder ver bien. Sí, no se ve una mierda, boludo. Pará. Hermanos aquí reunidos, vengo a hablarles de nuestro Salvador,
el dios de todo el universo, Zlatan Ibrahimovic. Bueno, cuestión, yo decía, en la de acá tengo todo Bionicle desde 2007 a básicamente 2009, 2010. El tema es que la colección propia de 2010, que fue la última Bionicle, nunca entró a Argentina. Más que nada son los sets principales que salían cada uno de esos años, que son 6 en una mitad del año, 6 en la otra mitad del año, y algunos de los pequeñitos. Y después, bueno, de este lado que dije que hay de anime, concretamente tengo una figura, o sea, no lo pueden ver, menos con las luces, las voy a apagar. Pero bueno, tengo una de Steins Gate, una de Fullmetal Alchemist, una de Black Lagoon, una de Spice and Wolf, una de Blame, 1, 2, 3, 4, 5 de Monogatari, 4 de Code Geass, un Batman articuladito así nomás, y después 1, 2, 3, 4, 5 de Lego articuladas de Star Wars, 3 maquetas de naves espaciales de Star Wars, y 2 muñecos chiquitos que me regaló mi hermano de Star Wars también cuando salió la séptima película, pero que están más atrás, tipo no se llegan a ver muy bien porque la verdad que me chupan un huevo hoy en día. Pero bueno, están decorando igualmente en la sección de Star Wars. Y después, dentro de las vitrinas de esas per se, tengo el cómic del Eternauta, que lo tengo que leer. Tengo una copa de vino con 2 discos especiales que compré merchandising de una streamer llamada Calliope Mori, una VTuber. Quise apoyar su música cuando en su momento podía comprarlo. Hoy en día no puedo comprar esas cosas. Y después tengo una pequeña imagen así de el anime Serial Experiments Lane que está decorando ahí. Es fanart hecho por alguien que lo vendían en una tienda de manga que está en un pueblo cercano de acá. Todo lo que tengo acá lo compré hace mucho tiempo atrás, cuando vivía en Buenos Aires. Y mi trabajo, o sea, mi viejo todavía trabajaba, hoy en día no trabaja. Bueno, cuestión que en ese momento yo no tenía que aportar tanto a la causa. Obviamente los precios de las cosas eran menores. Entonces me pude comprar todas estas cosas, las vitrinas, las figuras. Los Bionicle ya los tenía de antes. Hubo uno que me compré yo justamente en el tramo final de esa etapa en la que podía coleccionar. Que es una nave gigante roja. No sé si no se llega a ver, me parece. No se llega a ver una mierda. La viejita ya me dio peni. ¿Para qué qué me escribieron? Esa katana del fondo mínimo lo usa Nobunaga, pasada de generación en generación por sus ancestros samuráis. No, esta mierda ni siquiera tiene espío. La compré en una tienda de pesca, chabón. Vendían también rifles de caza, creo, y tenían un par de katanas y fue como, bueno, quiero una katana. Está linda igual. La viejita ya me dio penita. Tenía una abuela con Elysium y pasaban cosas similares. Te entiendo, la verdad que te comprendo perfectamente porque mi abuela paterna también eh, tuvo inicios de Alzheimer. Por suerte, en mi caso no llegué a ver mucho que le pasara. O sea, digamos, las señales de eso, ¿no? Y esas cosas, yo no llegué a presenciarlo. Pero sí, mi hermano, mi viejo, ellos sí lo han visto más en su momento más de lleno. Dijiste Spice and Wolf, eres un sol, nunca te apagues, tú sí eres alguien de cultura. Gracias, gracias. Mira, el verdadero fan de Spice and Wolf es Tarik, un amigo que ha estado en stream, pero que muy pocas veces. Ese chabón sí que es fan de Spice and Wolf. Él se vio el anime original como 3 veces, más el remake ahora, 2 veces, porque lo estaba viendo conmigo, lo estaba viendo él después por su cuenta. Se leyó todas las novelas, todas, te digo, todas las novelas de Spice and Wolf. Él está loco, él está loco.
Yo solamente me vi el anime original, que me gustó, lo disfruté, y Holo me pareció un muy buen personaje, me gustó mucho el personaje, y por eso me compré la figura. Porque después no me leí ninguna de las novelas. Papá, Cali es el mejor. Ah, papá Cali es el mejor papá. Sí, aguante Cali, chabón. Lo cómico es que le compré la música. O sea, esos dos discos que les compré fueron los más flojos que tuvo. Que fueron Shinigami Note y Cinderella. Porque lo que sacó después yo no lo pude comprar más. Y fueron de la puta hostia. Justamente Shigoku 6 y Phantomim, lo último. Esos dos cosas, esos dos proyectos de la puta madre. Y no los podía comprar ya. Así que la pude apoyar monetariamente en el momento más bajo para mí de su carrera, entre comillas. Volviste a probar H2, hagan sus preguntas. Está actualizado al 100% las animaciones de los demonios. Tipo, todos los demonios del juego tienen animación ya. Tipo los Revenants. Los Revenants están web usados. ¿Qué crees que va a ser de ella? She's in a stupor. I've seen this before. God knows for how long. Could be Canta days como to este make stream it se like transformó this. en un Josh Chatting prácticamente con música de Disco Elysium de fondo. Vos sos mi amigo. Así Tarik ahora se llama Eric Matos. Mira, no sabía que había cambiado de cuenta. Andas leyendo las novelas, pero son 17. Si no, es una banda, chabón. Yo ni en pedo. Yo de por sí no leo texto. Lo digo mientras estoy jugando Disco Elysium justo, pero yo no soy de leer libros, sino que leo cómics o manga. Más que nada manga, en realidad. Soy alguien muy visual. Soy más de los mangas, de las películas sobre todo, y de los videojuegos. Si tengo texto tiene que haber alguna imagen que lo acompañe. Por eso es que puedo jugar Disco Elysium, por eso es que puedo jugar alguna que otra visual novel. ¿Cómo que? Daniel, pero entonces estás jugando una versión desactualizada de H-Doom. Si los Archvile ya tienen versión waifu, con animación incluida y todo. Hay un juego para PC llamado Mini Doom. Es un juego de plataforma 2D Doom y es bastante difícil. Ah, sí, ahora lo ubico. Sí, 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 sí. Sé cuál me. Si no, en un momento pensé en Mighty Doom, que es el juego de teléfono, que ya lo mataron los hijos de puta, pero me gustaba mucho ese. Mini Doom, nunca lo jugué, pero sí, lo conozco, lo conozco. Estaba lindo. Yo no sé cómo los japoneses escriben tanto. Monogatari tiene como 800 novelas. Sí, no, concretamente no me acuerdo la cantidad de novelas que tienen, pero son una banda. Pero Monogatari es mi serie favorita. De Monogatari me llegué a comprar algunas novelas, las traje de afuera. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Con 6 novelas de Monogatari. Y eso no es nada. O sea, son re pocas, si te puedes pensar en realidad. Pero bueno, pude comprarme algunas. Es mi serie favorita. De anime. Después mi serie favorita de todos los tiempos me parece que sería Better Call Saul, sinceramente. Es como que esa y Monogatari son mis series favoritas de todo en general. Porque Monogatari me significa un montón. Me significa un montón. He aprendido muchas cosas. Me ha hecho pensar mucho Monogatari, entre otras series. Los links del loco están caídos. Me cago en todo entonces, chabón. Lo del Mini Doom me recuerda el Counter Strike 2. ¿Hay un Counter Strike 2D? What the fuck? ¿Por qué estaba así para empezar? Honestly, I don't know. Dementia, probably. Dementia and Channel 8 Canal and 8. loneliness. Un trastorno neurodegenerativo. Her hands were trembling and she did seem uncoordinated. But what are we gonna do with her? ¿La gastamos y ya? I don't think there's any need for that. In her current state, and without a gun, she isn't really a threat to anyone. Si vos lo decís, Kim. We could let Titus know. This is a perfect problem for the local peacekeepers to Me la handle. maten. They might even know her family. Espera, yo ya me había hecho una idea a la idea de endiñarle una de las necesitaciones. Me parece que esto es un trabajo para Titus. No quise alimentar el ego de los chicos de Harris, no son por nosotros, sí.
Creo que podemos dejar la silla hasta hacia afuera. Creo que podemos dejar la silla hasta hacia afuera. No, that is not an option. Oh. We'll either unload these to Titus and his guys, or I'll ask for help from my station. No, no quisiera inventarle con los chicos de Hardy. No son ponios, nosotros sí. Okay, that settles it. I'll contact my station after we wrap it up for the day. We can contact the sanitarium and handle the logistics. Vale. Es la cosa más surrealista que verás. La verdad es que no tengo ni idea. A ver, vamos a hacer una búsqueda rápida. Counter Strike 2D. Ah, ok. Es como un Hotline Miami. Es un clon de Hotline Miami esto. ¿Pro multijugador? Che, qué loco. Mira. Piola. Piola piolinga. But I think we're done here for now. Let's head out. This is done. Please, leave the radio on. Cuando te das de vuelta un hilo de voz surge la mujer. Por favor, deja la radio puesta, murmura. Parece un acto de reflejo, una frase medio recordada. She stands motionless, just a heap of clothes and fleshes now. Maybe if you search her once more. The woman stands slumped. She looks catatonic under her mountain of RCM paraphernalia. Is one of those things a police cap? She doesn't even flinch as you reach out and disentangle the familiar-looking lieutenant's cap from the mountain of RCM. Oh, is that yours? It's hard to say. It's been so long since you wore yours. Tal vez, puede ser, ya me conoces. It's your hat. Sacudirle el hombro. The old woman doesn't react. Déjala en paz. Ah, mira, me conseguí... Oh, acá está. Revólver Pimentero Villiers 9 mm. Aquí para que la cosa se ponga fea. Nice. I have a gun, baby. Voy a matarlos a todos. También recuerdo haber descargado en su momento mods de Doom. Había uno de Beavis and Butthead muy gracioso. Creo que vi imágenes de ese mod de Doom con Beavis and Butthead. Después vi algún que otro clip random de un mod de Los Simpsons, completamente Los Simpsons en Doom. Otro de... aparentemente gente afroamericana, no sé por qué. Supongo que un mod racista. Vi una imagen nomás de eso, un video que justo decía como... el mod más controversial de la historia de Doom o algo así. Hay de todo. El nivel de modding que tiene el Doom clásico es una locura. Benito sea John Carmack. A ver el sombrero. Voy a la tienda de la MCR. Mira. Ay Dios, qué feo que me queda. No, me quedo con este, queda bien feo. ¿Qué es esto? Ay Dios, ¿qué le pasa a mi modelo, al modelo de mi personaje? Ah, es que estaba con Kimwood. O sea, se ve el sobre todo de Kim ahí al costado por eso. Puedo subir nivel. ¿Qué puedo subir el nivel? Enciclopedia hasta ahora creo que no le toqué nada. Autoridad, vamos a ver cómo era autoridad. Sí, ¿por qué no? Alright. Kim, creo que es hora de que vos te vayas a dormir.
Que decía, por cierto, si te gustan los juegos de puzzle y que te vuelan la cabeza, busca Stanley Parable. ¡Hombre! ¡Hombre! Stanley Parable la tengo. Sí, no. Gracias. Pero lo jugué, sí, aguante Stanley Parable. Me lo jugué al original y el Ultra Deluxe, que salió, creo que fue en 2022 o 2023. Uno de los 2 años, no me acuerdo cuál. No sé si antes inclusive, creo que antes. Y... no, sí, juegazo. Stanley Parable es juegazo. El humor que tiene, la forma que está hecho está muy buena. Moonman. Horas de los mapas. Ahora que mencioné los mapas de Columbine, sí, también vi una imagen de ese. Y sí, creo que se llama Moonman, justamente el de los afroamericanos. Los mods que me decís son antiguos, antes del 2000, me vinieron con editor de niveles. Ah, vos hablas viejos esos mods. O sea, tipo de la época de Final Doom, tipo Plutonia y D&D. En esa época decís. No conozco cuáles pueden ser, si te soy sincero. Ah, por cierto, ya ayer canté en el karaoke con Kim, Si alguien se lo perdió va a tener que revisar el stream anterior porque ya no hay forma de... Ah, cierto, no puedo... Fuck. Vos, Kim, ya puedes... Yes? No. Ah, fuck. No me dejas salir, no. Tengo que volver a salir, Dios. Solamente quiero poder irme a un banquito tranquilo a leer ese fucking libro y que Kim se vaya a dormir. Dale, Kim, déjame en paz, ya no tenemos nada que hacer. Hay otro del mismo creador que es una historia del mismo. Ah, The Beginner's... No. Sí, debes referirte a The Beginner's Guide. No sé si necesariamente era el mismo creador, pero sí es el mismo estilo de juego. También muy lindo The Beginner's Guide. El mensaje y la historia que trata. La verdad que sí, muy linda. It's getting late, and it's raining. Time to call it a day. Buenas noches, Kim. Good night, officer. We'll meet in front of the shack in the morning. Ok, tiene que haber un banquito aquí para poder leer. Sí, aquí, acá. Oh, del otro lado era... Bueno. Oh, nice. Encontré droga. You sit on the wind-worn wooden planks of the bench. Your feet ache. Mirar el cielo. Time passes. Darkness ahead. You don't even know what you are waiting for anymore. Pensar en cosas profundas. Estoy You empapando con... finally stop picking your nose. Por fin deja de jugarte, Dani. No necesito que estar en un banco para poder leer. Ok. Entonces simplemente voy a leer. Los fines iniciales de la palidez. Para. Vamos a acomodar eso también, los libros. El coso de general, la acción 1, el mapa de Martínez, no. Voz, ultra frigorífico, libro, la casa de la cacatúa. Serial, ajá. Libro de Mullen. Sin que puedas leer también. La Valle de Inocencia. La mujer demoníaca. Okay.
Golem primero. No sé por qué estoy ordenando esto, sinceramente. Se supone que habla sobre el mismo y sobre cómo muchas cosas lo superaron después de que era Stanley. Al gustar mucho el juego se supone que el siguiente fuera mejor que ese. Eso creo que lo leí en un artículo de una revista hace un tiempo, pero podría equivocarme. Dios te pidió un hogar, no un palacio. Recuerdo también que haber descargado un archivo que cambiaba todas las unidades de Civilization 2 por monstruos de Doom e incluía los sonidos de los ataques de cada monstruo. Esto está re piola. Yo no juego cosas como Civilization, pero muy piola que alguien haya hecho ese mod para justamente cambiarlo. Cambiar los monstruos. Re piola eso. Me hiciste acordar que Dusk, que es un boomer shooter que salió en 2018 y que bueno, creo que en 2020, 2021 le pusieron al fin un SDK. Hubo gente que ya puso niveles de Quake, niveles de Half-Life, los portearon básicamente. Pero con los enemigos de Dusk. Casi necesito todas estas boludeces, sinceramente. Fuck, esto no es. Ahí está. Ok, a ver las cacatúas. No sé por qué A hay cockatoo una is a misión parrot para with an leer esto. erectile crest, found on the Seminole Islands and in southern Fas a la Mer. Known for their intelligence and general precociousness, cockatoos are popular birds in aviculture. However, they often exhibit various behavioral issues. ¿Qué más? This book talks about the delicate nature of twos, Porque hay una as misión well para as leer información de introducing some cacatúas, of the chabón. most popular species among the bird enthusiasts. The funeral cockatoo, the major majestic cockatoo, and the most common bang bang cockatoo. It's colorfully illustrated. ¿Qué pasa con estos pájaros? Where to even begin? All cockatoos are known for their needy natures, requiring attention for at least 2 full hours a day. They love to talk and have been described as lovable clowns who just don't know how to wrap up. Ah, sí, igualito yo por eso aportar. Sinceramente tener alguien con quien hablar como me siento solo. ¿Quién querría su lado un completo pesarotán? Quiero alguien que sepa escuchar. Pet owners also report moodiness, loudness, and hostility as recurring issues. If left unsatisfied, cockatoos may scream non-stop, pluck their feathers, or become aggressive. Vaya, pues no tiene miga, ¿qué más? It is not recommended to get a cockatoo if you're not able to cook them food every day and give them the full care that they need. These birds will never understand that you have a life of your own. Uy, qué forma de decirlo. Sí, pero supongo que también tendrán su cosa. You're right. Cockatoos are magnificent creatures. They love to perform, cuddle and show off, and will even scream for fun, often as loud as up to 135 decibels. Ouch. That must hurt. Por cierto, échale un ojo a Running with Rifles. Jugarlo con amigos puede ser la experiencia más sin sentido de tu vida. Nunca escuché de ese juego. Running with Rifles. A ver, vamos a Steam. Running with Rifles. Acá está. $8. De 2015, fue a 10 años va a ser este juego. Top Down Tactical Shooter con elementos RPG de Open World. Oh, qué paja. No, me perdió ya, perdón. Open World RPG, no. That's not my thing. This is a yellow-tailed black cockatoo. Its specific name, Psittacus funereus, relates to its dark and somber plumage.
This bird looks as if dressed for a funeral 24/7. There is something indisputably ominous about ¿No hay una it. imagen del fucking pájaro? Ooh. Le hace que actúa abanderada. Perhaps the most impressive of all the species, the endangered major majestic cockatoo, is often described as the most flamboyant bird in the jungle. Its pink-colored wings and flowing crest embellishing its proud and bumptious nature. In the words of poet-explorer Sir James Fournier, few birds more enliven the monotonous hues of the verdant forest than this big, bold, and beautiful species. It must be glorious to behold, dark pink and snow white. Debería ser que la más común acá toda pum pum. Despite its banging name, the bang-bang cockatoo is actually the shyest of the species, common in almost all Seminoles forests, as well as zoos and homes all over the world. Its plumage Esta es la is común de mainly todas. grey and white. The Seminoles name, bang-bang, is thought to be of onomatopoeic origins. The bang is for all the scary things in the world that may happen at any time. Así, pero este pájaro me recuerda un poco a mí. Yes, but all those cockatoo species are so different. Which one are you? La gris, la más común de todas, la pum pum. Tan solo la cacatúa, fúnebre en toda su oscuridad, puede llegar a comprender la profundidad de mi alma ciaga. ¿Qué pasa si soy una cagadatúa? Una mezcla de cacatúa y cagada andante. ¿Qué? No soy la cacatúa abanderada. Oh, la cacatúa fúnebre. You're right. You're Psittacus venereus embodied. This ominous bird belongs on your heraldry. Guarda el libro. LOL, bueno, terminé esa misión. ¿Y ahora? Esta técnicamente ya está hecha, no sé por qué figura. No sé cuáles criaturas son los que tengo que enterar a hablar de esto, la verdad. Y esto es que disparar el arcado. Bueno, la teoría tengo que seguir con esto, pero... ¿En teoría con qué? Titus, acá, esta. En teoría lo puedo seguir haciendo. Voy a dormir, señor. It's getting cold. An old mirror hangs on the wall. You see your reflection in it. On the table, you see a bowl of water. The water reflects the beardless nature of your cheeks, makes the... Bueno, a dormir, señor. The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. The bed underneath you is soft, if lumpy. Waves wash the sand underneath the hut, then grow distant to your ear. In the quiet hum of the organic heater, you fall asleep. ¿Y ahora qué? A ver. Like a deftly cast fishing net, sleep pulls you out of the world and into its dark shore. The rough mesh chafes, tightening around you, it digs into your brain. Genial, esto va a ser relajante. Sí, déjame dormir. How have things been going for you out there? Helped anyone lately? Saved anyone lately? Murdered anyone lately? No vengas a hacerme lo de dale. Because you know you are a murderer. A disco music listening psycho killer who offs poor people and then forgets about it. Cierra el pico, quiero dormir. Hear that? Iceman wants to sleep.
He doesn't care about killing people. That's nothing to him. Black water under the bridge. The thing he's really scared of is much, much worse than that. ¿Por qué me haces esto? Yo solo quiero dormir. Mira, la oscuridad ya la veo. We're trying to help you. All these processes, these tortures, voices and tremors are all just distractions, flares and countermeasures to keep you from the last dream. The worst of them all. ¿Último sueño? The last dream will be total annihilation. Cinders peeling off the fuselage. We won't be there to help you anymore, Harry. We will be dormant. You will be naked and alone. El aire se impregnará del lodo de los albaricoques. Su rostro veraniego. Ya no quiero más, no quiero pensar en ninguna de esas cosas. Oh, but you will. You're already going there. Slipping. How long can we keep you from the precipice? One more dream? 2 max, baby. Then it's... El aire se impregnará del lodo de los albaricoques. of hell. An ancient sadness, brother. 10,000 years later, in front of the video rental, there is a warm breath on your face again. Everything is okay again. Creo que el juego me acaba de decir que un día más, máximo 2 más y se acaba. Everything is so okay. No parece que vaya a estar bien. Your eyelids flutter open for a moment. When you close them again, you sense the light of the room around you. You're back. In 2 seconds, the alarm will ring. Me gusta que las veces que cantó Harry, si cantas mal, cantas con la voz esta del sistema límbico, básicamente. Si cantas bien, es con la voz del cerebro reptiliano primitivo. The last thought in your head before waking is, maybe you shouldn't have seen that stained glass window in the church. ¿No lo hice ya? Wake up, Harry. We have a city to burn. Yes? Buenos días, Kim. Vamos a la iglesia de vuelta. Los niños estos todos no saben nada. The scruffy-haired little boy. No sé qué niño tiene que leer. Como la iglesia. A la ventana quiere que llore. ¿A qué? The mother of humanism stands. Yes. I wasn't sure before, but this must be the DeLorean Church of Humanity in Martinez. It's called the Small Pinewood Church in some records. ¿Cómo se dice? It's a minor landmark, not easy to find. Most maps misplace it. It was built not long after Ravachol's founding, 300 or so years ago, by first-generation settlers. Tachi pistachi. ¿Qué más sabes? There used to be 7 stave churches on the coast. Les Setsa, they call them. The 7 Sisters. Only one remains. The rest were burnt in the revolution or used for building materials. We should be respectful here, although the building appears to be deserted. I do not believe we'll find anything connected to the lynching here. Something else, perhaps? Respectful? Is the lieutenant a follower of DeLoreanism? A pang of guilt? The lieutenant is leaving something out. ¿Sabes por qué fue abandonada? I have a theory, yes.
There was a police raid a while back. I heard the place was shot to pieces. ¿Quién llevó a cabo esa redada? Well, your station was involved, I hear. No estoy Although I seguro. can't be sure. 3 precincts were involved in the raid, and people say Precinct 41 was one of them. No recuerdo que estaba aquí. I am pretty sure it was a clandestine operation. I don't know anything more about it, why it was conducted, or who participated. I try not to pry into extra-district matters. No me acuerdo, muchacho. Solamente estuve aquí y debería ver lo que estuve haciendo. Good luck. You will not get information on a confidential operation from your station secretary just by calling. If you really don't remember, it might be better to keep this one forgotten. It happened a while ago. It's unimportant to our business in Martinez now. Kim, ¿sos seguidor del dolorianismo? Yes, we all are. Her name, body, and rule are synonymous with humanism. The laws we enforce are Dolorian in origin. No te tomaba comparar el espiritual. It's not spiritual, it's constitutional. The Dolorian system does not demand faith, only accordance. Ok. Yes, what is it? Eso era todo. Ah, acá me pierdes. Tanques de agua destilada, un botito de no se fe, después el costo de droga. Parece un la batería química. Como que aquí es donde estamos toda la batería de drogas. Mola. Cool, dice. Qué bien que suena al final. Vamos, Titus. I have to talk to you again. It's you again. What is it? Presentar una telehistoria sobre por qué podría ser A sudden Yes, yes, flash of lightning in your neocortex. The hostel cafeteria is lit by its airy blaze. Floor plans, bullet trajectories, webs of human emotion, all channeled into a single thought. ¿Por qué estás tan seguro de que Ruby no se lo cargó? So that's what you were squinting at. You were trying to come up with a theory, weren't you? That she did it. Yeah, he was cobbling together shit so he could put her away. It's RCM 101. Well, let old Titus set your mind at ease then. She didn't do it. She was here all night. Sunday night, 11:30 to 12:15. She was here all that time? Yeah, with us, drinking, near the stage there. ¿No fue ni siquiera al baño? No. En todos esos 45 minutos estuvo como nosotros todo el rato. All right. She took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out too. She has an operation to run from her lorry. We're not getting into what that operation is again, Ya Colin. sabemos lo que es esa operación, no te preocupes. That's Pero- probably for the best. Don't break your stride now. And just 'cause she was gone for 5 minutes doesn't mean she magically got to the roof and shot him. I've been through this. It's not plausible. ¿Y si tiene una vela? ¿Eh? All right, we're in. We got Ruby unaccounted for sometime during the window. This was crucial. Now let's place her on that roof. You got his attention. Now don't ruin it by making weird claims. Remember, you can still mess this up. ¿Te has fijado en el cabrestante de la parte de atrás en la pared exterior del Whirling? Hay un costadizo secreto en la cocina que lleva directamente al azotea. Un experto del Bozán podría haber jalado la pared exterior como un gran. ¿Estás de acuerdo con que el disparo vino del tejado, verdad?
hay proceso que sí. How? Sí, a través de lo que puede ser un taller de máquinas de pinball abandonado. People say there was a pinball arcade here, sometime before the hostel. What was it called, Theo? East Delta Pinball Arcade. Weird place. Went bankrupt. Okay, but how'd you get up? There's no room for a staircase in this building. Or Pero hay un an ascensor. elevator, for that matter. The elevator is outside the building. It's an old dumbwaiter used for moving pinball machines up and down from the workshop. De ahí una puerta que conduce directamente a las ustedes, se puede seguir fuera. Ruby could have gone up, shot him, come down, all under 7 minutes. That's quite the theory. We need to have a look at that secret passage, boys. I'm on it, boss. Right when the law clears, me and Angus are going up there. It's a dumbwaiter, not an industrial lift. How about I go instead of... Just now. You got something else to back this route up? Or is that it? También encontré huellas de pisadas arriba en el viejo taller. Footprints. Recent. Sí. 1 o 2 semanas. Recientes. What else could you make out? How recent? What size? Ya habré 1 o 2 semanas. That close, huh? How fortunate. I'll take a thorough look at those prints myself before I believe that call. Okay. Good news is, I'm still listening. Ahora verás, ¿recuerdas la llave que encontré ahí? I don't like guessing, Cole. No one does. It opens the steel door in the kitchen, the one that leads upstairs to the roof. This key was right here, with you, all the time. Tú no lo encontraste, pero si así fue como lo subí. Quit jumping to conclusions, Theo. You took that key. Did it look like it was recently put there? No, the ribbon was old. Faded. It had been there for 20 years at least. Podría haberla dejado en su sitio no determinado. Why? This doesn't make sense. It's damn interesting, but it doesn't fit well, and you know it. Me dormí viendo el stream, me despidió antes de cenar con el juego. Buen stream. Fíjate un canal de Discord. Sería chido hablar por ahí de vez en cuando. Perdón, Derek, no había visto que había mandado un mensaje. Si fue reciente, a ver para acá. Creo que fue reciente. Fue recién, ¿verdad? No, fue hace como 5 minutos. Perdón, mijo, no lo había visto. Si seguís ahí, no hay drama, mijo. Anda a descansar, que ya es tarde. Para vos, supongo, también. Gracias por pasarte. Danielito OMG 00 Stream God. Gracias, gracias. Aplica más si estuviera jugando un FPS. No un juego de rol, pero gracias. Estaba muy detenidamente leyendo las opciones. Me olvidé. Sí, bueno, tengo que ver si hago un canal de Discord por la simple cuestión de manejar después el server. El server. Pero podría ser, maybe. It doesn't fit well, but it fits, and he knows it. Also, it has to be said, this man would make a good RCM sergeant, or maybe even lieutenant. Just don't let him anywhere near women. ¿Qué es un cabrestante? En la parte de atrás aparece el Will. Déjame recordar que es un cabrestante. Cabrestante.
¿Tiene una cuerda? No, ¿para qué me sirve esto? No, eso no sirve. Es como un codo circular que lo bajás, no sé cuál. Hemos esclarecido una vez por todas que Ruby pudo haber tenido acceso a sus desde la que disparaba el hombre. Firmly doesn't go well with could've. There's a route to the roof. Me and the boys need to check it out. That's what we've established. But a route does not put that bullet in his head. A gun does that, and Ruby doesn't carry one. Phase 2. Murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. In the shape of a gun. Ya he descubierto que Ruby vendía drogas. Se puede dar el caso de que también trate con ambos. La casa de empeños local vendió a una mujer. ¿Puede que fuera ella? You lost your gun? What an idiot! Tell me, did you lose it before the murder? Sí. No, you didn't. And Ruby didn't use your lost gun to kill him. ¿En serio? Stop thinking about your lost gun, damn it. Oh, fuck. You'll get a heart attack. This was merely a thought exercise. He did not lose his gun. Let's move on. Okay, sí. God damn. That's just about your favorite topic, isn't it? Every fucking 5 seconds. You were warned not to bring it up. Your best shot here is to just back out of it. He's about to blow his fuse. Todo cuanto diga es que por lo visto en su cabaña no tendría problema alguno en conseguir un arma. Trouble. This is Revachol. Even the roidheads in the gym had a carbine. No one has trouble getting a gun. I still never saw her carry one. He's angry because he knows you're right. What he's saying only confirms your theory. Yo no dije que demostraría que ella tenía el arma del crimen, solo que tenemos que encontrarla. I don't know, cop. Why don't you find your lost gun first? Easy now, Al. This isn't comedy hour. Titus, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Why would she do something like this? Phase 3. Motive. The last component. The big one. Get this and they'll give her to you. Remember, don't piss him off. That never works. ¿Crees que puede ser una manera de disputarte el liderazgo? Puede que lo matara pensando que así se ganaría a tu favor. La cuestión no es por qué lo mató, sino por qué montó la tapadera. And I suppose you have a theory on that. Puede que simplemente lo hiciera por encubrirse a sí misma, Titus. Think about it. Why go through all that effort? It was her idea, wasn't it? The hanging. You went along, but she suggested it. She had, like, a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. Really, Shanks? Closio wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan if I'd have been first. Sí, lo que vos digas, Eugene. Time for a logics demonstration. No sé, Imaginemos que lo matas de tu posta. You're on thin ice here, asshole. It's a thought exercise, Titus. Think. You kill him. Get up there. Shoot him. Get down. ¿Preferirías ir a juicio con tus hombres como parte de tu linchamiento? ¿Preferirías ir a juicio con tus hombres como parte de un linchamiento popular o tú solo por un asesinato a sangre fría? Alone. I don't drag my men into shit with me. If she used us, then that's a serious violation of the Hardy Code, boss. But she didn't. She would never do that. Why aren't more of you defending her?
This is fucking stupid, Veo Titus. que a Glenn le gusta Ruby porque está muy a la defensiva. Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Oh, so he didn't rule her out completely. And she's skipped town. This is good. Creo que puede ser una manera de discutir. Y tú sos una mollera, las cosas no encajan, tengo que hablar con ella. Silence. He looks around the room. The old man in the corner nods. A very small nod. Lo logré, vamos. And a trickle of tobacco spit on his... This is the only option he cares for. Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since you asked me where she is. Add it to your list of suspicions, if you want. I don't know where she went. She just got up and left. Got real scared, too. Wouldn't tell me where. However hard I asked. Wanna know why? ¿Por qué? She was afraid I would tell you. Maybe she was right. By now, I probably would. She knew there's evidence on her, and she knew we'd find it. This is typical suspect behavior, why fleeing is always incriminatory. Perhaps. Ask her if you find her. It won't be easy, though. She made sure of that. Bueno, ¿cuándo se fue? Friday afternoon, when you first arrived. I got word más that lógico. RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our little conversation. ¿De qué estaba tan asustada? I told you. You. ¿De mí personalmente o la MCR? No, you. As in the cop with the sideburns and the ¿En serio? disco clothes. ¿Yo? And a hole in his heart. That first. Probablemente me conozca en mis días como cantante. No me extraña que esté como... He venido a anunciar el fin del experimento humano. Lo siento, Dios. ¿Por qué todo el mundo huye cuando me ve? Lo siento, Dios. ¿Por qué todo el mundo huye cuando me ve? Ni idea por qué está asustada. No soy más que un policorrente y moliente con ideas totalmente normales. Sure. Normal. Sí, soy normal. You know, when I first saw you limping here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. But now I'm not so sure. ¿Qué más te dijo de mí? She said you have a funny taste in clothes and that you won't stop ¿Que no me entendería? until you have something on her. She said she's heard of you from Jamrock, that you're a human can opener, that you play suspects Yeah. against each other, open them up like cans. Fucking hell. Titus, did he just... Open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it, whack him, or we can go on with our lives. I'm having a go on with our lives kind of day, Al. How about you? It's not an actual question. Silence. He nods. ¿Algo más? Yeah, there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This caught Titus. This caught he. But she was too scared. Scared? You should be too. A strange fear creeps over you. A metallic taste in your mouth. Change the subject. ¿Alguna pista sobre el paradero de Ruby? She's not far. We know that much. She didn't take her lorry, so she's on foot. Good fucking luck, man. Días, igual ya. Más She knows casi this una semana. place like the back of her hand. You'll never find her. Yeah, Al. And we won't either. She's not really a party candidate anymore, is she? Nah. She's not, Glenn. ¿La he buscado? A little. On the coast. Where have you looked for her, more precisely? More precisely, on the coast, past the waterlog. She's not here, so I'm thinking she's there. ¿Alguna indicación para empezar a buscar? Sure, there's some shit houses there, a cinder block town. The fisherfolk Sure there thing. refuse to unionize, so that's one place we haven't looked. I hear they have a shack where junkies sometimes crash. Time for you to step up. We will start there.
One more question. What does Ruby look like? Boyish. Hair's red. Dyed. She Parece looks muy like a lorry man. ¿Alguna idea de qué hace trascender con las frecuencias Ulan? The what now? I have no idea. Boys? She said she's building a pale emitter. ¿Para qué? ¿Por qué? What? We were talking about radio equipment. She said she's doing Ulan frequencies and a pale something. Why? I don't know more. ¿Por qué haría eso? There you have it. Pale something. It feels like you'll get to know soon enough. No es mucho, pero bastará. En marcha. It'll have to. Me dio la mano. Dale un apretón de mano. His grip is firm and reassuring, like holding a piece of unpolished granite. Me caes bien, Titus. Not just granite, tightly packed RCM Sergeant material. Guárdatelo para mí. No, he already is a sergeant. That's what you're feeling. He just wasn't sure what you are. Pregunta por Robin Aldea. Vamos a subirle a... No, para... Chon, chon, chararan, ton, taran, ta, ta, tara, retórica, lógica, tengo 2, aunque el sobre no me sirve ya. Más 1, sí, lógica tendría que mejorar. Siento que tengo que igual volver a subir a ver si puedo conseguir hacer el crimen de... Dos varas no hace falta, puedo ir ahí pegamos con la pared, otro lado se encuentra el dormitorio. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside, bathed in drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. Creo que desde aquí se ve la habitación de clase. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. Boring footprints. I want to jump to sensationalist conclusions. You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural. Sí, antinatural coger. Sensationally unnatural. Termina pensando. Ay, Dios. Ahora las huellas, vamos a volver a interactuar con las huellas. You clearly see footprints in the downy carpet of dust. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. ¿Para qué sacamos de It means someone snuck through what seemed like a secret route, leading to the roof. From what this prints, officer, could be the prints of our killer. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left the pattern, uniform, horizontal lines. Estas no son como las demás huellas que vemos en el patio, ¿me equivoco? No, these little horizontal lines are different. They look custom-made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Still a boot, though. Estas huellas no se parecen a las de la suela real. The size looks about the same, actually. They are not the same shoe, but they could be the same person. Okay. Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop. 3 weeks maximum, from the dust coverage. It could easily have been 1 week, too. You know, officer. This is good. He likes it. That's a little smile there, in the dark of the workshop. It was a stereo investigation, after all. It has now converged with our main investigation, adding a new fact to consider. De nada, Kim.
Ok, Clashia. Wait, stop. That man, bloated beyond all recognition, was 42? Sí, ¿no te acuerdas? Sí, eso dijo ella. Below the damage, the weeks of decomposition, all the swollen indignity of mortality. He was 42 years old. ¿Dónde quieres ir para? How old are you? Ah, mi That's edad. where this is going. 45,000 liters of raw alcohol has left its disfigurements. What lies beneath, you wonder? You could ask either one of them. Esta me la sé, mi edad creo que tengo... Yes. Soy viejo negrito que lo ha visto todo en el transcurso de 300 años. Soy la treintena, 30 y poco, he vivido un poco. Y no tengo idea de mi edad, pero... 300 años. Yeah, but probably not though. Do you want to know the truth? Dale, calla, no me asusta la verdad. To the laboratorium. What? ¿Creador de fecha de nacimiento? ¿En serio? Tu cara puede sacar el 58 y tu cuerpo el 60. Tu mente es incapaz de dilucidar si has vivido durante un día o durante 100 años, ambos más largos de lo que deberían, tanto el día como el siglo. Pero ¿desde cuándo lleva cambiando esa cosa vinculada a tu conciencia sobre la corteza terrestre? Es hora de comenzar a trabajarse sobre tuyo antiguo. ¿Dónde y cuándo naciste? Aún así no puedo hacer nada. Porque no tengo el puntito tampoco. Hello, officer. Encontré tu boya, pero What estaba brings you vacía, up solo here? tenía agua de mar. Oh, Did you take the documents? no, of course not. As I said, it would have been too risky for me to use those documents anyway. My employer gave them to me. In truth, I should have destroyed them. Me temo que puede estar en peligro. Yes, I am. Regardless of who took the documents. It was probably just an accident. I was worried I'd been too careless with the latch. The documents were probably just washed away. The words, washed away, sound distant and strange suddenly. Somewhere far away, a dog barks. La ventana tenía que analizar yo, no es lo que yo quería hacer. This window is pristine on the inside. Unlike the one, golden light melts away into the blue, glassy darkness of your mind. In it are two neon-lit shapes, a man and a woman on the single bed. Ok, veo el tipo que está tirado. Cayó para atrás. Tres posibles puntos de disparo. Lo está descubriendo este señor. Desde la iglesia. No imposible de la iglesia. Huh. No imposible de la iglesia igual. ¿Qué posición está? Like the witness said, the man is kneeling, the woman is on her back. It's the night of March 4th and a shot has just been fired. The man looks directly at the woman. The shot's possible directions converge in his mouth, a ray cast from somewhere outside, entering his brain, ending him. ¿De dónde viene? From the roof outside, location A prime. The glass fractures around the bullet hole. Shards face inwards like a corona behind the woman's back. Inspecciona las figuras fantasmales. The man does not know the bullet has entered his brain. He never will. Death comes faster than the realization. Echar un vistazo al punto A, la azotea. The ray cast from the man's mouth unravels into a fan of possible directions, all on the roof at first. The shot could have come from any of them. This is composite location A prime, most likely of the origin points. ¿No tendría que haber posiciones de pólvora ahí fuera? There could have been. Then the rain and slush and wind washed it away. This was more than a week ago. Entonces estoy un 80% seguro que le habrás disparado desde la azotea.
72%, with a weapon that's good for medium range, like a rifle or sports pistol. This is a good short distance, but not too short. The perpetrator aimed with their back against the railing, or possibly kneeling for precision. This would explain why it only took them one shot. The lights were on in here. Outside it was dark. It was like shooting fish in an aquarium, a well-lit aquarium. The victim opened his mouth to let the bullet in. Neither of them would have seen anything outside, in the darkness, too busy with their own bodies. ¿Hubo el disparo venido del interior? ¿Hay algún argumento en contra de la azotea? None that you've found thus far, but that doesn't mean there aren't any. ¿Pudo el disparo venir del interior? Point X would contradict the woman's testimony, rendering the entire proposition void. These figures would be wiped out, detective. ¿Pudo haber otro punto de origen más alejado? That's a 28%, yes. In this model, the shot could have come from a greater distance. Nothing excludes the possibility. Should we extrapolate to include every possible point of origin in Martinez? According to your map of the district, this shot could have come from a wide angle of locations, starting with the northern edge of the abandoned boardwalk, ending with an islet in the bay. Let's call them B prime. B prime for boardwalk, B double prime for Land's End, and B triple prime for the islet, detective. There may be smaller points in between, but those are too fine to zoom in on. Dios. Creo que después te voy a cortar. Echar pistas al punto del paso marítimo. 700 meters away. The likeliest of these B positions, 20% chance. A skilled sniper could have made the shot, provided he had a safe sniper's nest. Even with the light on inside, we're talking military training. At that distance, the perpetrator would have had to take wind direction into account. Hoy me estoy durmiendo. Se están cerrando los ojos porque son vistas al punto B, 2 Finster. 1.2 kilometers away, the least likely of these positions. Let's say 3%. A truly skilled sniper could have done it, possibly from a tent. No, too far-fetched. Echar un vistazo al punto B, islote. 1 kilometer away, a point beyond the docks, on an islet in the bay. The fort is ruined, but the perpetrator may have found a stable spot on the beaches surrounding it, where the concrete crumbles into the sea, as you saw in the coin-operated viewer. The shot would have been a small miracle, 5% likelihood. There is an extremely narrow field of view from the bay to the window, between Rue de Saint-Ghislain 10 and 33A. The angle would have been extreme, and access to the islets is questionable. Oh, me muero. ¿Quién crees que el disparo pudo venir desde un lugar mejor en la azotea de Martinez? From where, precisely? Pongamos el paseo marítimo, Finisterre, el islote. I see you have given this a lot of thought. Are those the locations you've singled out in addition to the roof? And what is the likelihood, in your opinion, that it came from a further distance? Mucho menor que desde la azotea, pero mucho menor que desde la azotea, pero aún así. Okay, well, we should see if there is gunshot residue or sniper nests if we go down the coast. Rule these spots out one by one. Oh, Dios. It would be the diligent thing to do. Until then, personally, I'm going with the roof version. It fits. Oh, bueno. No, amor, me voy a dormir, muchachos. Ya no doy más. Me estoy volviendo a dormir sentado.
ya no doy más. Ya no doy más. You think you have a pretty hot suspect right now, don't you? That ruby of yours? Sí. Notice how it came together without casting too much suspicion on Clasia. It was nice and ruby-centric in the end. ¿A qué te refieres? Anything struck you a bit off about this mishmash? Bueno, sí, tengo muchos cuadros que me puso un poco mucho. La bala no tuvo que haber venido del tejado por necesariamente, podría haberlo hecho antes de cualquier otro punto de costa. Los ojos de ayer del pinball no encajan con las de las horas de la escena del crimen. Hasta ahora nadie ha deseado haber escuchado el disparo. No es la primera. Absolutely. It could have come from anywhere, but you're suddenly so certain it came from the roof behind the window. Hasta ahora nadie mencionó haber escuchado el disparo. Notice how this hasn't come up at all. Even Hardy and his boys didn't mention it. Neither did you. Bueno, estoy con Kim. Las huellas de ayer no encajan con las de la huella que están en la escena del crimen. No, they didn't. Ya le he dado demasiadas vueltas a esto. Se me iba a pasar. That's right. Finish thought. Just finish it and conveniently go on. She's watching you leave right now. You know that. Free as a bird on that roof. Lighting up a cigarette and thinking, am I glad Ruby's in this shit and not me? Bueno, qué hater, che. Vamos a guardar. Pues ya no doy más, gente. Ya la verdad que no doy más. Bueno, pero mirá que pocas misiones que quedan, la verdad. Vamos muy bien con todo el progreso. Así que, nada, es hora de dormir. Gracias por pasarse a todos, la verdad que la pasé muy bien hoy. Todo muy bueno. Muy divertido de las charlas y la información que fuimos descubriendo. Así que nada, les agradezco un montón. Gracias a todos de vuelta por pasarse. Y nos vemos en la próxima. Hasta ahora sería el jueves con Plutonio Experiment, de un clásico. No sé si mañana y miércoles haré algo. Así que estén atentos. Bye bye.